A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Muchísimas gracias, Olga Iván Calo. En esta segunda parte de Ucrania vamos a seguir un poco con este tema tan interesante que es la educación, pero dejamos el tema en el tema de la universidad y vamos a seguir un poco con este tema. Hola, bienvenidos otra vez nuevamente al Mundo y la Educación. La pregunta que te iba a hacer, Olga, es ¿cuáles son, sin tirar de tópicos, pero cuáles son las carreras que tú crees que estaban más demandadas en Ucrania? Son carreras de derecho. Estaban demandadas de derecho, sí. Abogados, también lo que es economía, economistas, y el de los médicos, sí. Estas tres son las que podríamos destacar, sí. Decir también que el sistema educativo para todo lo que es el sector médico tiene muy buena valoración en el mundo. Los médicos de ahí son muy buenos profesionales y es debido a la educación, la formación tan completa que reciben, ¿no? Trabajan mucho con las prácticas también, realizan prácticas. Los formadores también hay muchísimo profesor a nivel nacional que están utilizando libros y textos escritos por los mismos del país, ¿no? Por los ucranianos. Entonces hay muy buenos médicos, muy buenos expertos ahí, sobre todo también ahora en el mundo de cirugía estética, por ejemplo. Los cirujanos son muy rigurosos, sí, siguen unos protocolos. Está muy bien. Muy bien. Y yo quería hacerte una pregunta, volviendo un poquito atrás al sistema educativo ya más primario y tal. ¿Cuál es el sistema que se utiliza? ¿Es un sistema muy tradicional o está un poco, digamos, homologado a estos sistemas un poco más competenciales como el que tenemos aquí en España, por ejemplo, en parte de Europa? A ver, claro, tiene una homologación porque tiene que haber un sistema y unos requisitos, unos estándares que seguir, pero sí que es bastante tradicional porque, claro, en cada país ahí también se enseña mucho desde la parte de la cultura, ¿no? Igual que aquí, en otro país, las canciones que cantan, los poetas que tienen que estudiar, ¿no? Las poemas, los escritos, sí. El tema cultural está bastante potencializado ahí. Y Olga, ¿tú qué valores crees que se están educando en las escuelas, pero también en las familias? ¿Qué valores ucranianos son los que se están implementando, se han implementado hasta ahora? Normalmente son valores de... Ucrania siempre ha sido un pueblo muy generoso, ¿no? Y esto yo creo que es debido a que ya nos lo inculcan en la escuela. Generosidad y sobre todo disciplina. Sí, yo he trabajado en varios sectores aquí en España y en todos estos sectores me decían es que la gente del este es muy disciplinada, ¿no? Y yo un tiempo me lo he parado a pensar y digo, es verdad, porque hay como una cierta disciplina y hablo a nivel
personalidad, ¿no? Hay mucha disciplina porque en las clases pues hay que seguir unas reglas rigurosas, hay un respeto al profesor, entonces es así. Yo creo que lo inculcan desde cero. Sí, la siguiente pregunta que te iba a hacer es esta que acabas de decir. ¿Realmente la figura del profesor es respetada por el alumnado? ¿O existen actitudes disruptivas o, en fin, que se puedan explicar? A ver, ahora con la tecnología y las redes sociales, lo que es comportamiento del alumno ha cambiado también y esto ha pasado en todo el mundo. Y quieres o no, pues claro, siempre habrá alguna excepción, pero por lo general y por norma general se sigue bastante riguroso el tema del respeto y de la disciplina. Una cosa es cómo eres en el colegio y otra cosa es cómo eres fuera. Entonces, esta disciplina supongo que al salir del colegio, pues uno ya la lleva integrada. Sí. Los Claro. valores. ¿Cuál es la implicación de las familias en la educación? ¿Las familias tienen un papel importante en los centros educativos? ¿Hay asociaciones? ¿Se involucran las familias? Sí, hay asociaciones de padres, ¿no? Y se hacen reuniones, a veces es una vez al mes, depende de la escuela. Y entre las familias, pues hay buena relación y como comenté anteriormente, por ejemplo, cuando se trata de una escuela pública en un pueblo que no es una ciudad y que la escuela necesita mejoras, pues las familias son las primeras implicadas. Entre las familias se hacen reuniones de dinero, donativos, y entonces es destinado a la escuela realmente. La implicación de la familia, pues claro, los tutores siempre están en contacto con la familia y esto forma parte de los estándares de educación, obviamente. Ujú. Y Olga, tú que has estudiado, entendido, en el sistema presoviético o postsoviético, y has estudiado Sí. en Ucrania y has estado en España. Tú tienes ahora un paradigma ahora de contraste. ¿Tú podrías dar una opinión eh, al respecto del sistema educativo en Ucrania? Estamos hablando de Ucrania, pero con respecto a otros sistemas educativos, ¿qué implementarías? ¿No? Que dirías, bueno, pues aquí falta esto o no, o falta aquí, no lo sé. Sí, a ver, yo lo que he hecho en falta aquí es una jornada continua de estudios, no hacer estos parones. Yo soy madre de dos hijos y mis dos hijos van al colegio y esto supone un enorme coste para las familias de aquí porque el comedor tiene un coste elevado, aunque hay becas, no todo el mundo entra en estas becas, pero yo esta parte la echo de menos, por ejemplo. Yo me acuerdo, yo me iba al colegio, me llevaba un bocadillo, teníamos un parón para comer, descansar y seguíamos estudiando y entonces ya volvías a casa o te venían a buscar. Aquí esto yo lo echo en falta, ¿no? Es como eh, no lo veo, no lo veo cómodo ni para la familia y es que no sé por qué está hecho así, porque realmente implica un coste para la familia y para el gobierno también, porque una jornada lectiva continua es más fácil para los profesores, para las familias y para los alumnos también. Esto es un debate que, bueno, ya debes conocer que la conciliación, trabajo y hijos, ¿no? Es un debate que llevamos muchísimos años y lo que tú dices, parece ser que o nadie le importa o nadie se atreve, ¿no? a poner los puntos sobre las is. Muchas gracias, Olga. Yo Gracias. quería preguntarte, Iván, tú que conoces un poco todo este tema más económico y tal, eh, ¿tú crees que las escuelas públicas, ya no hablo de las privadas que se les supone, están bien dotadas por parte del gobierno de infraestructuras? En este caso ahora en los últimos años de material informático, en fin, ¿tú crees que están bien? ¿Hay buenos patios, buenos gimnasios? ¿O cómo está este tema?
Yo creo que sí, porque está bien normalizado de que una buena parte de los fondos se destinen a la educación. Yo creo que está bien formalizado y además hay escuelas, piensa de que Ucrania ha vivido justamente un periodo en donde hay muchas escuelas que aún se construyeron en la Unión Soviética y el nombre es soviético y los nombres soviéticos es literalmente Escuela 1, Escuela 2 y Escuela 3. Entonces, eh, estas escuelas, al ser construidas ya desde hace mucho tiempo, han tenido que vivir una reforma, han tenido que vivir una reforma tanto estructural vale, hay que tirar esa pared y construir una nueva, como una reforma a nivel de material, a nivel de todo. Sí, sí, yo creo que hay una buena participación por parte de los gobiernos en ese sentido. Entonces, Iván, ¿tú crees que todo está en las nuevas tecnologías, las TICs, aplicadas a la educación, tú crees que las escuelas en Ucrania estaban bien preparadas con este tipo de material? Sí, y sobre todo estaban dando muchísima validez a las nuevas tecnologías. Sobre todo, aparte de que era algo que todo el mundo demandaba porque te mejoraba el nivel de vida de forma impresionante. Es como si tú hoy en día tienes la oportunidad de decirle a tu hijo, oye, ¿quieres cobrar el doble que yo, siendo un niño de 18 años? Entonces, las cosas como son, todo el mundo hacía lo posible para que el niño estudiara algo de las nuevas tecnologías y el colegio hacía todo lo posible para ello, porque hay algo que tanto como enseñan el respeto desde pequeños, de, oye, al profesor tienes que hablarle de usted, jamás por su nombre, jamás de tú. A las personas que no conoces también tienes que hablarle de usted, bueno, lo típico, ¿no? Eh, También hay un respeto recíproco de si tú das, a ti te dan. Entonces, si vienes de buenas formas a pedir, oye, que necesitamos subvención, te la van a dar. O sea, ¿tú crees que hay un buen constructo social respecto a la educación ya de base que se ve reflejado en las aulas? Es lo que me estás comentando, ¿no? Un poco. Sí, había, lamentablemente. Ahora ya no sé cómo estará la cosa. Bueno, pero esto es como un paréntesis que seguramente vamos a ser optimistas y vamos a ir todos reforzados en este tema, ¿no? Yo también te quería preguntar sobre los teléfonos móviles en las aulas. No sé si tienes referencia. ¿Cómo se gestiona este tema? ¿Están prohibidos? ¿Se permite? ¿Los alumnos suelen ser respetuosos con ese tema? ¿Cómo lo ves esto? A ver, volviendo al tema que estábamos hablando del respeto, si tú sacas el teléfono en una clase, estás haciendo una falta de respeto terrible. Es, yo creo que de las peores faltas de respeto que puedes hacer en una clase, tanto para tus compañeros como para el profesor. Entonces, a nivel de sanción, de hoy estás castigado, no sé cómo va. No sé si te quitan el teléfono o si simplemente te llaman la atención, pero no es algo que esté normalizado ahí. El teléfono lo tienes que usar fuera de clase. Yo creo que hasta según qué centros educativos no te dejaban tenerlo en clase, o en la taquilla o fuera, pero en clase estás para escuchar y estudiar. Comprendo, comprendo. Mirad, voy a lanzar unas preguntas ahora para los dos. Podéis contestar cualquiera Vamos a entrar en un tema un poco más escabroso y me sabe muy mal, pero creo que es importante que para todos los telespectadores de primera mano, pues empecemos a tener un poco más de información, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué creéis que está pasando con los niños y las niñas en Ucrania actualmente con el tema de la guerra? Sé que es una pregunta muy general, no es igual para todas las zonas, pero ¿qué creéis que está pasando ahí? Yo creo que se están curtiendo mucho, sí, porque por un lado es un drama lo que está pasando. Ellos viven con este drama, pero eh, nosotros vemos noticias también, ¿no? Y los niños entrevistados me ha sorprendido mucho porque cuando les preguntan cómo lo veis que va a pasar, todos dicen, "Mm, pues reconstruiremos, no pasa nada, reconstruiremos y levantaremos todo de nuevo. Hay que seguir y hay que creer en la victoria. Y para mí esto yo creo que ya va a claro, no creo, no, está claro que va a ser un antes y un después para el país, pero esta nueva generación ahora está creciendo con otros valores.
o valores que no ven niños de otros países donde no hay guerra. Y crecer con estos valores yo creo que va a potencializar muchísimo a nivel personal, a nivel personalidad y a nivel cultural cara al futuro, ¿no? Porque esta generación sale con mucha fuerza, mucha fortaleza, ¿no? También decir que aparte de la fortaleza, obviamente hay estos momentos de debilidad como hay trastornos psicológicos en muchos niños porque cada hora está sonando la sirena de aviso de ataque aéreo, cada hora, esto durante el día, esto genera trastornos en los niños. Los adultos también, pero los niños que son más vulnerables, también hay casos que lo sufren. Y, por ejemplo, ahora en las clínicas, bueno, está muy difundido el tema en las clínicas psiquiátricas hay personas que están con un trastorno postraumático y a raíz también de las sirenas. Y aunque los niños vayan al cole, las sirenas siguen sonando y tienen que interrumpir, tienen que bajar todos al refugio. Normalmente ahora está muy interesante porque se han organizado de tal manera pues que ya tienen ahí un té, uno trae galletas, otro trae chocolates, otro trae... y cuando están en el refugio, pues realmente es un momento que están todos compartiendo, ¿no? Porque está ahí todo el colegio. No sé cómo pobres profesores pueden organizarlo todo esto, ¿no? Y así hemos pasado de lo triste a reírnos, pero es así. Ahora saldrá otra generación de ahí, sí. ¿Y tú crees, Olga, no sé si lo sabes o crees, que en las mismas escuelas los profesores están trabajando todo este tema emocional y si lo están trabajando, ¿de qué manera lo están trabajando? Porque Sí, a nivel voluntario, en Ucrania hay muchos psicólogos que ahora ofrecen sus servicios gratuitamente. Entonces hay consultas online en las cuales pueden acudir de forma gratuita totalmente, porque ahora se ha levantado mucho todo el esfuerzo, el voluntariado. Realmente la mitad del país está tirando de voluntarios. Entonces, estos mismos voluntarios hay muchísimos que se organizan en las escuelas. Cuando hay guerra, cuando todo el mundo tiene que estar en su casa y en sus refugios, donde están desplegados la base de voluntarios. En los colegios, ahí, claro. Entonces, los voluntarios han hecho un movimiento, ¿vale? A solicitar servicios de los psicólogos y poder ayudar de esa manera. Entonces, es una parte, digamos, cubierta, no está subvencionado por el gobierno, pero ya a nivel cultural y social hay estas posibilidades para los niños. Olga, cuando has hablado estabas hablando de que crees que va a salir una generación mucho más fortalecida, por lo que tú estás viendo. Esta fortaleza viene de la carencia alimenticia, carencia de muchas otras cosas materiales que está pasando debido a la guerra. ¿Tú crees que va por ahí el tema? ¿Ese es el Sí, motivo principal? sí, sí, pero también carencia de la niñez, de Mm. disfrutar esa niñez, ¿no? Hay ciudades que están más o menos tranquilas y los niños van al parque, pero otros no.
no salen ni de su casa. Entonces va a salir más fortalecida porque están viviendo otros valores. Cuando antes te llevabas al niño al supermercado y se podía estar 15 minutos decidiendo qué chocolatina le apetece, porque hay tanta variedad y hay tanta disponibilidad. Y ahora esto no es así. Ahora falta productos, hay carencia de alimentación, ahora no hay, llevan 2 días sin luz. Esto son valores que, quieras o no, es diferente, ¿no? Es diferente cuando uno valora una galleta cualquiera, ¿no? Y sabe el valor que tiene esto, cara al futuro, esto ofrece otro nivel de conciencia, creo yo. Es claro, es mi punto de vista. Sí, seguramente que es así, seguramente que es así, Olga. La pena es que luego la memoria es de tiempo limitado, porque cuando Sí, pasan los años, aquí tenemos la experiencia de la guerra civil y parece ser que no nos acordamos de nada. Es muy interesante lo que estás comentando. Yo quería hacerte otra pregunta, es un llamamiento también, ¿no? Desde aquí, desde España, desde otros países de Sudamérica que nos están viendo, incluso de Estados Unidos, las personas de a pie, ¿qué podemos hacer por estos niños, por esta educación, por este país, en este sentido? ¿Qué creéis que podemos hacer? creo que la implicación de cada uno sería, claro, nosotros como personas, ¿qué podemos hacer si al fin y al cabo todo lo gestionan los gobiernos entre gobiernos? Manifestaciones, hemos hecho miles, miles. Al final, lo que podemos hacer es mejorar a uno mismo, porque si uno mejora su vida y trabaja en ser mejor persona, yo creo que ya abre este camino, ¿no? Yo invito mucho a los voluntarios y a las ayudas, porque todos los costes que se reúnen y todas las ayudas que están llegando a Ucrania, el 80% es de los voluntarios, de gente, de las familias normales de todo el mundo, sí. Y si saben que hay un centro que reúne ayuda humanitaria para Ucrania, si pueden hacer una donación o una participación, sería fantástico. Nosotros aquí, desde aquí, cuando se desplegó la guerra, desplegamos también un voluntariado y de ucranianos éramos 4 personas y 20 gente de aquí, nacional, gracias a ellos. Esa es la gran ayuda que yo he visto en primera persona. Entonces, el tráiler de ayudas que se envió eran conductores de aquí, eran voluntarios que se han puesto la gasolina a su propio coste, con su propio camión y han ido por ahí, con todo el camión cargado, un tráiler, ¿no? Y esto cómo se hace, pues uniendo, hablando y siendo mejor persona, buscar su propia mejor versión para ayudar, pues siempre estamos al servicio del otro. Bueno, Muy me gustaría interesante. destacar también, obviamente, esto ya dependiendo de cada etapa, ¿no? De que es muy importante la colaboración a nivel material, pero estamos ahora mismo en un punto en donde nadie sabe cuándo terminará esta guerra y es muy importante unirnos, unir fuerzas para de intentar concienciar a la gente de que esto termine lo antes posible, porque realmente, aunque esto sea, todos sabemos de que esto simplemente es una disputa entre gobiernos y que los pueblos realmente no tienen nada que ver, jamás hemos visto ningún tipo de conflicto entre estos dos pueblos que están ahora en el conflicto bélico, pero es muy importante porque más allá de las carencias que pueden haber a nivel material de me he quedado sin mi sitio de trabajo o me he quedado sin poder comprarme una chocolatina, hay unos problemas muy graves que van detrás de la guerra, que son unos problemas que está prácticamente colgando de un hilo la salud mental de un mundo entero. Entonces, es realmente muy importante darle la importancia que requiere la salud mental, porque a un adolescente da igual los valores que le hayas enseñado,
que se le puede girar la vida completamente cuando se quede sin padres. Eh, y si no eres tan adolescente, tienes 30 años, a ti te viene un trozo de metal y te quita todo lo que tienes, no se te va a ocurrir nada más que enlistarte a la guerra y seguir y hacer esta bola de violencia más grande, porque es lo único que deseas, vengarte. Entonces, estos momentos hay que evitarlos. Hay que evitar y darle mucha importancia a la salud mental. Y cuanto antes terminemos este conflicto, mejor, porque todos sabemos de que Ucrania ahora mismo está viviendo un periodo de transición y que va a ser como una flor de loto que surge del barro, pero tenemos que intentar de que ese barro no se extienda más y que también finalice lo antes posible, porque es que cada día que pasa hay más riesgo para todo el pueblo, ¿no? Para toda la salud mental, porque esto es muy contagioso, hay que ir con mucho cuidado. Jamendo.com. Lo sé, lo sé. Es muy, muy potente lo que estás comentando, Iván, y te lo agradezco mucho que hayas querido compartir. Y a raíz de todo este comentario, yo quería preguntaros, no sé qué sensación tenéis, vosotros tenéis familia allí, ¿cuál es el futuro educativo? Es decir, esta gente, estas personas tan jóvenes que les ha cogido esto en medio, que están allí, atrapados allí, ¿tienen algún futuro a medio plazo? ¿Ellos creen tener algún futuro? ¿O vosotros pensáis que esa esperanza se ha perdido? A ver, Bueno, el futuro que están proyectando es la reconstrucción. Es que hasta los niños pequeños hablan de eso. Todos están conciencializados en que va a haber una reconstrucción y como cara al futuro, pues habrá un periodo que Ucrania tendrá menos posibilidades, sí, porque los costes van a ir destinados a la reconstrucción, pero si va a haber ayuda desde otros países, a lo mejor nos sorprende. Pero vosotros realmente es muy pensáis que, difícil. Sí, disculpa. sí, pero los jóvenes, ¿sabéis si tienen, hablo en general, sé que es una pregunta muy subjetiva, pero los jóvenes tienen esperanza de formarse para trabajar cuando esto acabe y para ser buenos profesionales y ganarse muy bien la vida, en fin, y con la perspectiva de la Unión Europea al lado, no sé. ¿Veis alguna perspectiva en estos jóvenes? Siendo sinceros, si tú eres un joven de Sí. 18 años y te viene el gobierno y te dice, no puedes salir del país ni tu padre tampoco, tenéis que quedaros aquí y dejar lo que estáis haciendo y proteger a vuestras familias. La perspectiva que se le ocurre a ese joven no es de voy a acabar mi carrera universitaria y voy a vivir bien. Es, se le cambia el chip y se le pone a carpe diem, totalmente, vivo el momento. Entonces, además cuando te vienen los incentivos y van a decir, vale, el gobierno te dice, oye, sé que te estás jugando la vida, es un momento muy duro, pero oye, si tú estás en eh, si tú sirves a tu país, tienes la posibilidad de cobrar un dinero también, siendo militar o, bueno, especialista en lo que sea. Esto es muy delicado también, porque tú cuando tienes una cierta edad y tú antes de la guerra trabajabas, por ejemplo, de cocinero, de lo que sea, y ahora tienes la oportunidad de coger una arma en las manos y cobrar a lo mejor 2 o 3 veces más de lo que cobrabas antes, que sí, que te puedes jugar la vida, que tal, pero no es un incentivo que yo considero correcto. Considero que esos incentivos o que esa mentalidad puede descarriar realmente la buena voluntad de las personas. Y a mí me sorprende, ¿no? Por ejemplo, poniendo un poco de ejemplo a Cataluña, porque estamos aquí viviendo, cuando Cataluña se quiso independizar en su momento y tal, bueno, lo que hicieron es directamente abrir las manos, pegarme de hostias, que yo no voy a hacer nada porque yo soy un hombre de paz. A mí me pareció algo que es realmente respetable. Luego hay otros métodos que, bueno, Ucrania cuando quiso hacer sus temas también en la revolución del noviembre de 2014, ya se cansaron, ¿no?, de ser hombres de paz y ahí es cuando empezaron ya con los conflictos un poco de manifestaciones, salieron militares, etcétera. Pero
es una transición y un periodo en donde tienes que mantenerte, tanto las personas que están fuera del conflicto bélico como las que están dentro, tienen que mantener muy bien los valores de que la violencia sigue siendo mala, de que esto no es una guerra de pueblos, no incitar el odio, sobre todo no incitar el odio entre rusos y ucranianos. Esto son tonterías de políticos y tiene que terminar siendo una tontería de políticos. No tiene que traspasar eso al pueblo. Y a mí me preocupa eso, realmente a las personas jóvenes que son muy fácilmente manipulables a nivel mental, de que haya personas maliciosas que intenten fracturar esos buenos valores y que, bueno, el árbol crezca torcido. Pero yo creo que lo conseguiremos y que todo va a ir bien. Sí, sí. Perfecto, Iván. Estamos llegando al final de esta fantástica entrevista. Bueno, os agradezco muchísimo que todas estas declaraciones que estés haciendo son muy poderosas y os lo agradezco mucho y creo que nuestros televidentes también os lo agradecen. La última cosa que quería deciros es si queréis implementar alguna cosa que creáis que no habéis comentado. Imaginar que de aquí a un mes acaba la guerra, ¿qué implementarías en ese sistema educativo nuevo para que incluso fuera mucho mejor de lo que era antes de la guerra? ¿Qué cosas implementaríais? Am, bueno, esto da que pensar, porque claro, cuando dices quieres tantas mejoras, las mejoras siempre hay y muchísimas, ¿no? Hay que ver Claro. también reales posibilidades, pero yo creo que habría que implementar educación emocional en los colegios. Y tanto en Ucrania como en sistemas educativos en todo el mundo, porque al fin y al cabo toda esta gente que está ahora en el frente, ¿no? Tanto de una parte del país, tanto rusos y ucranianos, esta gente ha pasado por un colegio, ha tenido una formación, una educación, ¿no? Pero si pudiéramos marcar el punto de una educación emocional saludable a nivel mental desde pequeños, tal vez estos frentes estén vacíos ahora. Sí, independiente de los gobiernos y de los juegos políticos, pero yo creo que viene mucho del colegio. El colegio ocupa una parte muy importante en la vida, ¿no? La mayoría de los traumas en las personas vienen del colegio, pues o de época adolescente, ¿no? Pues ¿por qué no potenciar esta parte y ofrecer un apoyo emocional, ¿no? Y cuando una persona en el colegio crece con un apoyo emocional, ya tendrá valores también por el cómo se siente el otro, y yo creo que el mundo sería mejor. Muy bien, Olga. Yo aportaría, yo creo que viéndolo desde el punto de vista tecnológico, blockchain, y lo pienso hacer. Es decir, a todo meterle blockchain, que es como la sal, ¿sabes? Sabe mejor. Bueno, muchísimas gracias, Olga e Iván, por vuestras declaraciones, por vuestra colaboración y por formar parte ya de esta gran familia que es un mundo y la educación. Gracias y muchísima suerte para vosotros y para Ucrania. Hasta Muchas pronto.